muchísimas gracias. Yo voy a intentar de hablar en español lo más posible, porque soy italiano, ma estoy viviendo en Brasil, per cui mi idioma es muy diversificado. ¿Sí? Pero por algún motivo ustedes no pueden entender, por favor, que no tenga duda a pedírmelo. Lo que queremos de presentar es un poco también cosa que yo descubrí, eso fa parte de mi experiencia profesional. Yo desde del 93 trabajé con la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, y de 5 años estoy trabajando aquí como director de Panaftosa, y empecé a Ginebra trabajando justamente con la Unidad de Salud Pública Veterinaria y después dentro el grupo que desarrolló el proceso de alerta y respuesta a la emergencia epidémica. Y esto fue Salud Pública Veterinaria, una salud fue parte mucho de este grupo de discusión, per cui voy a empezar dando un poco algunos pensamientos sobre las definiciones, porque mi secretaria me dijo una vez una cosa, otra cosa, y tengo que decir que no tiene una definición de una salud, no la tenemos, al menos una definición compartida, aprobada de los grupos internacionales, etc. Per cui yo pienso que está en el mismo sentido que no tiene una definición, alguno me comentaba, de la salud global acordada. Per cui soy seguro que yo voy a presentar una parte de una salud, no toda una salud, porque todo el mundo puede interpretarlo como quiere, dando algún ejemplo práctico de lo que estamos haciendo, que yo pienso que tenga a ver, que representa una salud, de algunas conclusiones que son veramente personales sobre la mi experiencia. Y aquí son algunas conclusiones. Una salud a veces es una redundancia, no sé si esto explica, es porque si usted lee la definición de una salud, entiende ya que es muy abrangente de todo lo que es la salud, no es solamente las enfermedades. Esto mirando en el centro la persona humana. Y una salud repite esencialmente la énfasis que uno da a la salud. Tenemos salud pública. La salud pública veterinaria es otra parte de una salud, de lo que fue desarrollado como esencialmente la contribución de la veterinaria, de la salud animal, de toda esta ciencia, conocimiento y recursos que están en la salud animal, en lo que es la salud pública. Y sobre esto se desarrolló el concepto alrededor de los años 50 y antes, y está continuando a ser mantenida al interno de la Organización Panamericana de la Salud. Una salud, yo decía, que no tenemos una definición aprobada y concordada, al menos a nivel internacional. ¿Dónde empieza? Ellos tienen mucha historia de una medicina comparativa que se pierde hasta los egipcios. Carl Schwab, per los veterinarios que conocen un poco esto, era un maestro de epidemiólogo de este siglo, escribió un libro sobre la historia de la medicina y cómo la medicina y la veterinaria en el pasado era solamente una cosa. Más reciente, el concepto de una salud sale del Wildlife Conservation Society. Nel 2004 organiza una reunión en Nueva York con un grupo de conservación, gente que mira la parte, no sé, ambiental, animales salvajes, veterinario, gente de salud pública, y llegan, si no a una definición, a 10 puntos de una agenda. ¿Qué hace esta agenda? Está dentro de la página web de Wildlife Conservation Society, usted puede leer esto. La colaboración entre disciplina e instituciones, y fundamental es la gestión de riesgo. Naturalmente el foco de todo esto era la enfermedad emergente relacionada a los animales salvajes. Y más reciente, 2007-2008, después de los esfuerzos colaborativos que fueron establecidos con la emergencia que tuvimos
per la influenza aviar in Asia e in África, ma principalmente en África, donde llamado per esta situación de pánico, que puse pánico en algún gobierno, en muchos países se juntaron los sectores de salud animal y salud pública a nivel ministerial, tuvieron 4 o 5 conferencias globales sobre este asunto, que se estableció una nueva red, una nueva dinámica que no se quería de perder. Quien que estaba encargado a nivel global entre la FAO, l'OIE y el OMS, no sé si todos ustedes conocen esta sigla, el OMS, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la Organización per la Nutrición, la Alimentación y Nutrición, yo sé en inglés, de la Nación Unida, el OIE, el Office des épizooties en francés, que está en París y que cuida y finalmente define los estándares per la salud animal, así como los mecanismos de notificación de las enfermedades a nivel internacional de los animales. Efectivamente, la función del OMS per la salud animal está separada entre la FAO y el OIE. Y a través de un proceso de colaboración se llegó a definir que todos los esfuerzos que se empezaron sobre la gestión de la influenza H5N1 se tenía que concretizar, mantener a través de un programa de una salud. ¿Qué pasó? Se desarrolló una visión global. Esto no se llegó a una definición de que lo era de una salud, pero 5 enfoques fueron definidos para determinar lo que podía ser un programa global de una salud. Este documento está disponible, aquí no puse porque está en el internet, y lógicamente tiene una serie de informaciones que son útiles hasta que se intentó de lograr a definir cuál era el costo a nivel global, como también cuáles podían ser los diferentes mecanismos administrativos al interno de los países que podían ser utilizados para formular planos de una salud. Fundamental era los sistemas, estructuración de sistema de salud animal y salud pública, que tenía que ser estructurante, tenía que tener un foco en la prevención de la crisis, un enfoque a nivel de la comunidad, particularmente de la comunidad más pobre, de los problemas que tenían los más pobres, una visión de colaboración intersectorial e interinstitucional en desarrollo de programas, cioè que tenía que haber un respaldo también en lo que era el desarrollo económico de la población y de la comunidad per mantenerse, per poder estar sostenible. Esto como historia un poco, yo quiero ver ahora cuáles son los riesgos y cómo estos riesgos, para hacer una pequeña introducción de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y voy a hablar de 3 situaciones, 3 macro situaciones. Uno, que es la parte más agricultura-salud, no solamente la parte de veterinaria. Esto es una estructura conceptual del IFPRI, que es un instituto de pesquisa que está en Nueva York, que hizo mucho documento, estudio sobre la articulación entre salud y agricultura. Esto, per conto mío, es uno de los más simplificados, que está en el medio entre los dos. Tenemos una cadena productiva agrícola de un lado, tenemos factores, los determinantes, esto lo llamamos nosotros determinantes sociales o factores intermediarios entre la parte de salud, y tenemos resultados de salud de esta integración, de esta interrelación. Y si ustedes miran el bajo, son los riesgos ocupacionales, la enfermedad transmitida por el agua, alimentos, zoonosis, enfermedad de rebaño, etc. Lo que la salud pública y la salud pública veterinaria, efectivamente, una salud
e effettivamente nella gestione si concentrò quasi tutto lo documento, la presentazione che se escucha de una salud, se concentra efectivamente sobre esta parte, esta dimensione de gestión de riesgo que son comunes a los animales, al hombre, etc. Naturalmente cuando se habla de zoonosis es muy difícil simplificar el asunto. Sí son enfermedades que son transmitidas del hombre, los animales al hombre, pero son extremadamente complejas. Es un universo, nell'ACHA tenemos un libro de Panatosa, no sé si son 170 che sono definite come enfermedad, perché la presenza globale nella gestione del riesgo causato dalle enfermedad trasmesse per alimento e tutto il processo dei puzzetti. Allá veramente, se uno mira come un buon esempio di integrazione di gestione del riesgo, uno tiene que mirar come hoy día en casi todos los países ven manejado los riesgos de la cadena productiva. Estos son tres elementos que hacen parte de lo que era el gráfico principal, esta complejidad entre salud y agricultura que mostré abajo. Una cosa importantísima, es un gráfico que no sé si ustedes vieron muchas veces, la importancia en toda esta discusión del factor económico. Tiene un factor económico directo e indirecto sobre la economía de los países que afectan el desarrollo, afectan mucha parte del gobierno y que son muy sensibles nel proceso de decisión de los gobiernos. Todo esto tiene un costo, sia directo come animale, sia también nel factor de pánico. Yo siempre me recuerdo mi abuela, que tenía 90 años, llamarme cuando tenía la influenza aviar, porque ella no comía más pollo y me pedía si podía comer el pollo. Ella tenía 90 años, yo siempre me la recuerdo esta figura, cuánto impacta el día a día este tipo de enfermedad, este tipo de sensación de riesgo contra lo que es efectivamente riesgo. OMS, OPS, solamente per decir, per lo que no conoce dónde estamos, es una organización que hace parte sia del sistema de las Naciones Unidas, sia del sistema interamericano como l'ICA, justamente. Nosotros somos all'interno del sistema interamericano l'Agenzia Tecnica per la Salud Pública, el ICA per la parte de agricultura y salud animal. Tenemos colaboración con los bilaterales, multilaterales, ONG, fundación. Es una otra cosa que nosotros estamos, voy a enfatizar más en frente, appunto per la parte también del impacto económico, colaboración también con el sector privado. Esto es fundamental, yo pienso, cuando uno piensa veramente a una salud que no es solamente el sector de gobierno, ma todo tiene que ser involucrado, cioè una cosa a través de los diferentes livelli. Eso determina una complejidad enorme, naturalmente, y la dificultad también per definir una cosa. Algunas informaciones sobre la experiencia del OPS. Fue establecido el programa de salud pública veterinaria en el 47 justamente per un progetto sulla raiva. Questo fue l'inizio. Tenemos un direzionamento strategico che è politico e strategico, che è la RIMSA, che è la riunión interministerial, unión interamericana a nivel ministerial de salud y agricultura, que naturalmente que junta los ministros de salud con los ministros de agricultura per definir política in común. Y a nivel de cooperación técnica tenemos tres áreas: una la zoonosi, prevención, vigilancia y control de zoonosi emergente, y voy a hablar del Reglamento Sanitario Internacional por eso, y de la zoonosi negligenciada, voy a hacer algún ejemplo de actividad de raiva y leishmaniasis. Y trabajamos en la seguridad de los alimentos y enfermedad transmitida de alimentos, y a livello de aftosa, que es un programa muy importante, yo digo, perché è strutturante per il servizio veterinario, cioè establece
los servicios veterinarios en los países a través del establecimiento de los programas de aftosa. El servicio veterinario no lucha solamente contro aftosa, ma tiene abragenza nella inocuità dell'alimento, con la parte di ispezione, la zoonosi, eccetera. Un parcero principal, muy importante. Como somos organizados, aparte las áreas técnicas que ya yo lo mencioné, tenemos una serie de colaboración privilegiada attraverso términos de cooperación técnica con diferentes organismos que no voy a mencionar, ma tenemos en el izquierda allá la RIMSA, la COSALFA, la COEFA, son mecanismos, aparte de la RIMSA, de direccionamiento estratégico para nuestra actividad. Yo quiero resaltar una cosa: con exclusión de la COSALFA y la COEFA, todos los otros y toda nuestra actividad junta el sector de agricultura y de salud. O sea, toda esta reunión incluye sector agricultura y salud. Y casi todo junta sector público y privado. Esta visión está dentro del DNA de nuestro programa. Yo pienso que es un ANA de valor, porque en todo lo que hacemos no existe un lado solamente, ma tiene una participación para implementar a nivel, sobre todo para la implementación de política sia nacional. Es indispensable esta colaboración. Dos palabras sobre la RIMSA. ¿Por qué es importante? La RIMSA es la única reunión interministerial que existe en el mundo a nivel regional. Fue establecida y sigue siendo feita, la última en el 2012 en Chile, per cui tiene una historia. Nace con una visión per mí interesantísima de la Organización Panamericana de la Salud, que llama los ministros de Agricultura. En este momento, hasta el 2002-2001, la RIMSA era solamente la organización que llamaba a los ministros de Agricultura para discutir asuntos de interés de la salud con los ministros de Agricultura. Solamente después del 2002, yo pienso la primera era en San Paulo, donde se llaman los ministros de salud y los ministros de Agricultura para participar conjuntamente en estas reuniones. Las recomendaciones se llevan a los órganos directivos, que es nuestro direccionamiento oficial político de la organización. Ahora voy a hablar de cuáles son los mecanismos per conto mío principal definido que permiten, al menos por lo que son la enfermedad emergente, estructuran la colaboración entre la salud y la agricultura, con un foco sobre la enfermedad emergente. Estos son, ahora estoy pasando a los ejemplos de programas de actividad que la organización tiene estructurado y cómo esto se articula, esto en particular, con la salud animal. Esto es la copertina del Regolamento Sanitario Internacional que fue aprobado, revisado en el 2005, y a través de este mecanismo que incluye todos los países, cada país tiene un focal point, un punto focal, una institución normalmente, se hacen la notificación a los países a nivel internacional, Ginebra, Washington, etc., sobre enfermedad que tiene un potencial epidémico a nivel global. Y tenemos los datos, estos son viejos, son publicados, que prácticamente 70%, tiene otra publicación de otro estudio, de meta-análisis, etcétera, que todo te lleva más o menos 70% de la enfermedad que tiene un impacto potencialmente internacional emergente, son comunes entre animales y los hombres. Parece una cosa extraña, pero somos todos animales, efectivamente un poco diferente, caminamos diferente, pero la fisiología, yo estudié veterinaria. Una de las especies que yo estudiaba cuando hacía anatomía comparada era los hombres, cómo era el oso, cómo era esto, yo sabía comer el chancho, cómo era esto, etc. Estaba dentro anche el hombre diferente, por eso. Y dentro la mentalidad
a veces de cómo histología la misma cosa, cioè muchos de los profesores que estaban en mi facultad, y yo estudié a Parma, venivano dalla facoltà di medicina, farmacologia, eccetera, tenevamo lo mismo catedrático che insegnavano in una loro. Bon, regolamento sanitario internacional es sí prevenir, proteger, controlar la respuesta a la salud pública de esta enfermedad, ma sta nella definición, nel propósito, per evitar interferencia necesaria col tráfico y comercio internacional. Cioè, ya en este instrumento se ve el bilancio, perché stiamo hablando de un equilibrio, proteger al hombre sin crear problema a livello internacional. Y acá está, per conto mio, l'ombligo de la colaboración entre la parte de salud animal y la parte de salud pública. Sí, proteger al hombre, ma costo-beneficio sin afectar lo que es el comercio, sobre todo en los animales. Un ejemplo práctico de una cosa simplísima. Cuando salió la emergencia de H1N1, se empezó a llamarlo swine flu. ¿Cómo se llama? Gripe porcina. Sí, gripe porcina. Bon, en algunos países se mataron todos los porcos. Cioè, ¿cómo esto? ¿Qué pasó después de esto? Aparte inmediatamente l'OMS non lo llamó más, perché nella prima una o dos press release, come si llama, notizia, se llamaba de peste porcina, se cambió el nombre, per evitar esta asociación. La segunda, pero, pasa que un país mató todos los porcos, cioè, y ahora tiene una comisión entre OMS o OAI, no sé si la FAO hace parte, informal, que va a dar todos los nombres a nueva enfermedad para evitar que tenga una asociación con países o área geográfica, como frecuentemente acontece, o con animales que efectivamente pueden afectar el mercado global de un animal solamente con un nombre per la percepción del riesgo. Se cambia el paradigma del regolamento sanitario internacional antecedente a lo que está vigente, perché era diferente, era un regolamento que efectivamente, aunque existía por muchos años, nunca se utilizaba. Y es mucho más alineado con lo que son las dinámicas de la globalización, velocidad de la información, pero también que se pasa, esto es importantísimo, de medida preestablecida como en el 68 a una respuesta que está conmisurada, que está baseada su un análisis de riesgo y una gestión de riesgo. Per evitar que no tenga medida excesiva que puede influenciar negativamente el comercio internacional. Principio es una responsabilidad de los países y necesita un trabajo colaborativo, y acá sale la OIE, el organismo de salud animal importante, y tiene en este caso un enfoque sinérgico sobre la construcción de la capacidad, porque como quiero resaltar en la próxima lámina, hay dos bloques en este reglamento. Uno es la notificación internacional, cioè los países que notifican al organismo internacional. Es de paralelo. Servicio Veterinario SENASA acá notifica al OIE per enfermedad también zoonótica, el OIE lo disemina a los otros países. Lo mismo acontece per el centro focal del regolamento, que notifica a Washington y Ginebra y después se notifica. Pero a nivel del país es importantísimo que esta articulación funcione. El otra parte importante es los dos mecanismos tiene define proceso per aumentar, reforzar la capacidad básica en los países per gerenciar este tipo de emergencia y requerimientos que son estándar internacionales. Y acá, por ejemplo, como son paralelos, estos son los requerimientos
que son establecidos por la OIE per la notificación inmediata de 24 horas. Esto acá es un anexo que se encuentra en el Reglamento Sanitario Internacional, anexo 2, que define cómo y cosa reportar. Efectivamente, aunque son presentados completamente diferentes, tienen una complementariedad muy fuerte entre los dos procesos. ¿Quién y cómo, dónde notificar? Como decía prima, es bastante complicado, en el sentido que si uno mira acá a nivel de pecuaria los sectores de animal de compañía, animal silvestre, es claro que la información tiene que ir al OIE, al OMS, pero los parceros, particularmente por los servicios de conservación, naturalmente no siempre se articulan o a nivel nacional o regional, etc. Lógicamente, la mejor e importante, la más grande punto de coordinación tiene que ser a nivel nacional, porque esto presupone también como se dice, una colaboración institucional a nivel del país. Y lógicamente como siempre, es un poco difícil romper esta barrera de comunicación. Y acá la otra componente de construcción, establecimiento de capacidad básica. Esto es lo que pide el código del OIE, y esto es lo que está pidiendo el Reglamento Sanitario Internacional a los países. Estos son requerimientos para ser parte de estos acuerdos, son acuerdos internacionales. Bueno, terminada con la enfermedad emergente, zoonosis emergente, etc., los mecanismos que decía que son el Reglamento Sanitario Internacional y la norma del OIE que codifican cómo los países tienen que trabajar en este sentido. Tenemos enfermedad desatendida, una que históricamente el OPS trabajó, y probablemente uno de los resultados más grandes a nivel global es la erradicación de la raiva. Este es un programa que empezó en los años 80 y estamos casi logrando 0 casos. Tenemos problemas en esta región, particularmente hoy día en Bolivia, aunque algunos casos lo han reportado en alguna área aquí de Perú, y Haití, que son la parte más vulnerable de la región. Tenemos un compromiso por eliminación para el 2015 que estamos revisando, porque lógicamente no vamos a eliminarla desafortunadamente por esta fecha. ¿Dónde está? Estos son algunas, esto no me recuerdo cuánto actualizada es la mapa, como dicevo, tiene anche la región del Maranhão, Centroamérica, principalmente Guatemala, República Dominicana, Haití, y Bolivia, probablemente la parte endémica que tenemos dificultad de abordar. Lógicamente, la rabia es una expresión, no es una manifestación de la ineficiencia del sistema sanitario a manejar esta enfermedad, digamos. Y siempre en la rabia, que es una rabia, son 3 enfermedades, efectivamente, no es solamente la segunda es la parte que ustedes conocen muy bien, que es la parte causada de los murciélagos hematófagos, desmotos rotundos en la parte amazónica. En esto nosotros tenemos como OPS tenemos una tradición muy larga de cooperación técnica y de actividad a diferentes niveles con los países, de trabajo otra vez conjunto, sea con el sector de salud y también con el sector de salud animal, salud pública y salud animal. Otro programa que Salud Pública Veterinaria desarrolla es la parte de vigilancia y control de la hidatidosis. Este es un programa que ahora tiene un proyecto sudamericano, appunto porque recientemente Perú entró con los países del Cono Sur a participar en esta red, en este proceso de coordinación, donde la organización presta cooperación técnica y facilita los cambios de experiencia entre los países.
e un programma más reciente che è un'emergenza bastante forte nella regione, particolarmente in Brasile, dell'ESMAD. Todo questo programa tiene dos pies, uno nel settore di agricoltura, salud animal e un altro pie nel settore di salud pubblica. E casi toda nuestra riunione, casi toda nuestra intervenzione se hace juntando los dos sectores. Come dicevo all'inizio, per conto mio, è un'opinione personale, il sistema di gestione del riesgo, quando uno mira un'infermità complessa, molte infermità e differenti settori, la miglior definizione fue lo que se estableció en los últimos 20-30 años per la gestione della strategia. Esta es una estrategia de cooperación, no solamente de cooperación técnica, pero son estrategias de trabajo a nivel de países que involucran diferentes sectores. Es lo que se definió con esta frase muy simple: dal campo a la mesa e hospital también, que juntamos nosotros, el trabajo per la inocuidad de los alimentos. Estos son ejemplos prácticos de cómo es la cadena alimentar. Yo mostré otra foto antes de la cadena, e intervenciones, actividad que el programa de salud pública veterinaria inocuidad del alimento, actividad específica que está haciendo en estos sentidos. E lo ultimo, io penso che sia il penultimo esempio, che è molto, diciamo, topico, molto attuale, è l'assunto della resistenza a los antimicrobianos. Antimicrobianos que esto es un problema, no sé, siempre más fuerte. Una gran cantidad de antimicrobianos son utilizados también en los animales, y no solamente por efecto curativo, para curar la enfermedad, mas también como promotores de producción, ayudan a aumentar la producción en alguna cadena productiva. Y esto está creando, tiene estudios que se demuestra la transmisión de alguna cepa de bacterias resistentes a los animales, a los hombres. Per cui la necesidad de regulamentar, de justamente organizar este proceso. Y tenemos una serie de proyectos en los diferentes países, yo no voy a decir más, como cuando uno mira un proyecto, un'intervenzione per la prevenzione della resistenza, tenemos 5 áreas clave. Una de estas a livello dell'OMS e anche de los países tiene que ser a livello della produzione animale. El primer proyecto que Panaftosa con el Grupo de Salud Pública Veterinaria organizó fue en Colombia, donde se utilizó la cadena del pollo como cadena del sector privado principal per estudiar, per raccogliere informazioni sugli effetti, quali sono la emergencia de esto cepa resistente, antimicrobiano. Esto es simplemente un esquema de cómo fue montado este proyecto, que incluía sia el sector público, salud animal, salud pública, los laboratorios naturalmente y la cadena del pollo. Naturalmente esto es muy importante porque he visto también como, no solamente como un problema per l'industria, ma anche come un valore aggregato nella vendita, una cosa positiva. La industria no solamente quiere vender mucho, ma también de calidad. Esto es otra cosa que nosotros hicimos y que tiene siempre sector agricultura y salud involucrado, son redes a nivel de laboratorio, a nivel de información, Infosan, etc., donde per lo que es el DNA de nuestro programa juntamos siempre sia el sector de salud, sia el sector de agricultura. Una red importante es la red de laboratorio de análisis de alimentos que está establecida. Tenemos 144, yo pienso, laboratorios que participan a esta red. Es una red que tiene como objetivo el establecimiento de la norma ISO en laboratorio de
de alimento della regione ISO 19025 e di differente tecnologia e manejada attraverso una serie di seminari effettivamente per la trasferencia di conocimiento entre il laboratorio a livello regionale. Un altro esempio di nostra attività a livello del Caribe è effettivamente nella definizione. Io avrei attività solamente attività tecnica. Nel Caribe, che tiene una mentalità britannica, è una cosa bastante differente, già antes de empezar a trabajar, antes de implementar cosas, proyectos, etc., lo que pidieron, los países pidieron, efectivamente fue una política. Allá trabajamos de una manera diferente. Después de la RIMSA organizamos un workshop donde juntamos sector agricultura y salud, identificamos prioridad per la región y a través l'OPS, attraverso una serie di eventi, riunioni, eccetera, sta llegando alla final de settembre a presentare al ministro de Salud, todas las etapas bien organizadas, una política en salud, en una salud. Esto es un otro ejemplo de intervención que es totalmente diferente de los otros de cooperación técnica per juntar los países y llegar a una política definida entre los países. No puedo terminar una presentación sin mostrar alguna lámina sobre la fiebre aftosa. ¿Por qué? Fiebre aftosa no tiene que ver bien poco de una salud, sino por lo que el contributo al desarrollo socioeconómico de la región, que es un contributo muy importante en este sentido, en términos anche de proteínas, migliorare, etc. Ma también per l'OPS rappresenta el canal privilegiado per establecer una comunicación, una entrada privilegiada con el sector veterinario. Los otros organismos internacionales efectivamente, aunque pueden tener una entrada en los sectores de ICA también, pero nosotros lo estamos haciendo da una organización que tiene un objetivo definido que es salud pública, a mejorar la salud pública de las poblaciones de los Américas y a través de la aftosa históricamente, por una definición de los años 50, se abrió como una puerta para dialogar y trabajar con el sector salud animal, y por eso tenemos esta situación, yo pienso, privilegiada a nivel internacional. Estamos 30 meses sin fondos. La región se está determinando, Brasil probablemente lo único, de aquí a poco solamente Venezuela va a tener un estado reconocido, Ecuador y Brasil probablemente entre el próximo año va a ser reconocido libre con vacunación. Per cui un cambio enorme que se logró a través de una cooperación técnica que no voy a decir, que empezó en los años 50 con el establecimiento de Panaftosa. Bueno, termino, yo pienso que ahora pasó bastante tiempo, con algunos desafíos, algunas consideraciones. Una salud. Naturalmente l'importanza di questo fue, anche durante la introducción fue afirmado, no se habla solamente de salud, ma producto, servicio y desarrollo económico. Importante verla es una salud, enfatizar una salud mirando la dimensión total de la salud, no solamente el aspecto de enfermedad. Necesita, per implementar una salud, un cambio da solucionar problemas puntuales como la enfermedad a una gestión de dilema. Yo mato todos los pollos, todos los chanchos para evitar que tenemos infección en los humanos, en maladía, o vamos a lograr alguna medida. Porque esto es lo que en algún caso se hizo. En 1997, cuando el primo grande brote de influenza aviar en Hong Kong, mataron todos los pollos. Ahora, ¿cuál podría ser una definición así a nivel global?
un allineamento, cioè è una risposta a una salute, io penso también a lo que es l'interdependencia, la conectività, que pide más colaboración, per cui rompe un poco los silos que existen entre instituciones y profesiones. Es una respuesta también a lo que es los factores que están determinando siempre más esta enfermedad. Yo no sé si puede ser entendida como tormenta microbiana, pero que sea solamente mediático, efectiva. Tenemos una preocupación por esta enfermedad emergente. Mira lo que está pasando con la ébola en África ahora. Y que intende reconciliar veramente un cambio en la manera de pensar y también de trabajar conjuntamente a través de instituciones y profesiones. Muchos de estos prerequisitos, cioè históricamente se trabaja no solamente sobre la salud, ma con una visión de desarrollo socioeconómico de las poblaciones y también promoviendo la parte muy importante que no tenemos que pensar solamente que la gente engorda, que tiene enfermedad no transmisible, que están llegando siempre justamente, siempre más en alto dentro de la prioridad, pero también tenemos desnutrición o situaciones importantes de desnutrición.